Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, mis queridos y amados hermanos en Cristo vivo y resucitado? Una bendición muy especial para cada uno de ustedes en este día, viernes 16 de abril del año 2021. Qué grande es Dios para contigo, para conmigo. Qué grande ha sido Dios, queridos hermanos, con cada uno de nosotros. Lo alabamos, lo bendecimos. Damos gloria, gracias al Rey de la historia, al Rey de la gloria, al único, al Santo de los santos, porque estamos vivos, porque Él nos ha permitido otro día más de vida. ¿Cómo no agradecerles, queridos hermanos, a Dios por esta gran y noble oportunidad? Una oportunidad para ser felices, una oportunidad, hermanos, para cambiar, para renovar, una oportunidad para donarnos como el Señor día a día nos pide que nos donemos. Para mí, mis hermanos, es un gran agrado, una gran bendición compartir con cada uno de ustedes la palabra de nuestro Señor Jesucristo día a día. Hoy el Señor ha estado grande con nosotros. La gloria de Dios se ha derramado sobre tu vida, sobre mi vida. Ahí donde tú estás, quiero pedirle al Señor que te bendiga. Quiero pedirle al Señor que hoy ocurra el milagro como tú lo estás pidiendo. Yo no sé cuál sea ese milagro que tú estás buscando y que tú día a día le pides al Señor. Solamente reconozco que soy hijo de Dios, que soy sacerdote del Dios Altísimo, y porque soy hijo del Rey, y porque tú también eres hijo o hija del Rey, hoy le vamos a pedir a nuestro Padre eterno que haga en nosotros el milagro, que descienda sobre nosotros, que hoy podamos vivir a plenitud esta palabra que llega a nuestro corazón, este evangelio que se nos regala, este evangelio que va a tocar profundamente nuestra vida de fe. Mis queridos y amados hermanos, doy gloria a Dios por cada uno de ustedes, por nuestro canal de YouTube Padre Maro, donde cada día el Señor sigue derramándose con su gracia, con su bendición. Para mí, compartir la palabra de Dios es un gran agrado. Para mí, compartir la palabra de Dios es una necesidad. Hermanos, recuerden que Dios, más que una obligación en la vida de todo el género humano, Dios es una necesidad. Dios se ha convertido para mí en todo. Para mí Dios se ha convertido en mi escudo, en mi baluarte, y por eso yo pido hoy que Dios en tu vida se convierta en lo mejor, en tu vida se convierta como tu fuerza, mis hermanos, porque el mundo solamente se refugia en las cosas del mundo, pero el hombre de fe, el hombre que camina en la presencia de Dios, ese hombre debe refugiarse en el Cristo vivo que ha resucitado. Mi hermano, yo no sé cuál sea hoy tu batalla. Mi hermano, yo no sé cuál sea hoy tu dificultad. Yo no sé cuál sea hoy ese problema que estás atravesando. Yo no sé cuáles sean tus lágrimas. Solamente quiero pedirte que en el nombre de Jesús usted pueda confiar hoy. Confía y espera plenamente en el Señor. Confía, mi hermano, confía en que el Dios de la historia, en que el Dios vivo y resucitado puede obrar en tu familia, puede obrar en tu matrimonio, puede obrar en tu existencia, porque Él lo ha prometido. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y es una promesa que no ha quedado atrás, que no ha quedado en el olvido. El Señor lo ha prometido que estaría con nosotros. Y hoy el Señor está contigo. Hoy Dios ha estado contigo y conmigo, mi hermano. No importa la batalla, no importa tu adversidad. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden grandes cosas. Y hoy ha sucedido una cosa portentosa como ha sido el milagro de la vida. Pero Dios quiere hoy que tú le clames. Dios quiere hoy manifestar tu gloria. Señor, manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder en nosotros, Señor Jesucristo. Hermano, ahí donde tú estás, empieza a adorar.
Adora al Señor. Él es el único que merece toda adoración. Él es el único que merece toda la alabanza. Hermano, adora al Señor. Padre de amor, de misericordia, en este día levantamos nuestras manos, levantamos un clamor de adoración. Manifiesta tu poder, Jesucristo bendito. Hoy y siempre te adoraremos, Jesús. Hoy caemos rendidos ante tus pies. Hoy, Señor, reconocemos que somos frágiles. Hoy, Señor, reconocemos que somos pecadores. Hoy, Señor, reconocemos que somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Nosotros somos tu pueblo, Señor. Nosotros somos pueblo de tu heredad. Tú eres nuestro Dios y Señor. Jesús de Nazaret. Hoy seguimos clamándote, Señor, por los que tienen cáncer. Por los que tienen cáncer, Señor, especialmente por los niños. Por aquellos niños que están en los oncológicos. Por aquellos niños que están atravesando esta terrible enfermedad, Señor. Jesucristo bendito eres. Sana, Señor, toda célula maligna en el nombre poderoso de Jesús. Extirpa, Señor, todo tumor maligno, toda célula que no procede de ti, Señor Jesús. Bendito y alabado eres. Abra caminos, Señor. Abra caminos en tu pueblo, Jesús. Bendito eres. Hermano, pida al Señor por tu necesidad. Es el momento de clamar al Señor. Es el momento de que hoy todas las naciones, de que hoy todos unidos, hermanos, a una viva voz y a una sola voz, empecemos a adorar al Señor. Empecemos a pisotearle la cabeza al diablo, a Satanás, mi hermano. Adóralo, adóralo. Señor, te adoramos, te bendecimos. Tú vences, Señor. Tú eres santo, tú eres poderoso, Señor. Pisoteamos en el nombre de Jesús toda fuerza maligna, todo este coronavirus, Señor, que procede del mal y que ha venido a destruir la vida del hombre, Señor. Pero tú vences, Jesús. Tú venciste al demonio muriendo en la cruz por tu sangre, por tus llagas gloriosas, Jesús de Nazaret. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, victoria, victoria declaramos según tu voluntad, Jesús bendito. La gloria sea dada a ti, Señor Jesús. Bendito eres, Padre de amor, de misericordia, Jesús de Nazaret. Obra en nuestras vidas, papayito hermoso. Ven a sanar toda enfermedad. Mi hermano, pídale al Señor que siga obrando en tu matrimonio, que siga obrando en la vida de tus hijos. Señor, abraza a los jóvenes. Abraza a aquella madre que sufre por sus hijos. Abraza a aquel padre que sufre por sus hijos. Aquella hermana que sufre por sus hermanos. Bendito eres, Señor Dios del poder. Te adoro, Jesús. Descienda con el poder de tu Espíritu, Señor. Espíritu Santo, fluya. Espíritu Santo, toca cada fibra de nuestro ser. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, hermano, sienta la presencia. Invoca al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, fluya, fluya, Espíritu Santo. Amado Señor, la iglesia se renueva en este día. La iglesia, el pueblo santo de Dios se renueva en este día. Bendito eres, Señor. Levanta, levanta las naciones. Levanta a tu pueblo, Señor, para tu gloria, con el poder de tu Espíritu. A ti la gloria, Señor. A ti la alabanza y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Queridos y apreciados hermanos, recuerden que el poder del cristiano está en la oración. Cuando oramos suceden grandes cosas. Y qué bendición, hermanos, que día a día nosotros podamos orar. Que a través de la palabra de Dios, que a través del evangelio del día, nosotros podamos sentir la necesidad. Siempre les he dicho, mis queridos hijos, que Dios, que la Eucaristía, que la oración no debe ser una obligación. La Eucaristía para nosotros tiene que convertirse en una necesidad. Espero que ya sea Dios para ti una necesidad, hermano. Y qué hermoso que cuando nosotros caminemos, que cuando nosotros vayamos hacia el encuentro de Dios, vayamos confiados, sabiendo que Él que todo lo puede, el que venció al enemigo en la cruz, es capaz de ayudarnos a salir de nuestros problemas, de nuestras adversidades. Seamos felices, queridos hermanos, seamos felices, que la gloria de Dios hoy resplandezca sobre nuestros corazones. Hoy somos bendecidos. Ahí donde tú estás, dile, mi hermano, hoy soy bendecido porque estoy lleno de fe, porque a pesar de que tal vez estoy atravesando un momento difícil, hoy soy bendecido. Y hoy Dios me ha permitido un día más
para vencer esa batalla. Hermano, yo no sé cuál sea tu batalla. Dios sí las conoce. Y en el nombre poderoso de Jesús, todas las batallas las vamos a vencer. La batalla de la enfermedad. Mi hermano, yo sé que tú estás luchando seguramente con una enfermedad, con un problema en tu matrimonio, con un problema con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu familia. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Que el Señor nos ha dicho, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro gozo. Él, mis hermanos, en Él confiamos y en Él esperamos. Apreciados hermanos, bendigo al Señor por cada uno de ustedes, los nuevos suscriptores de nuestro canal de YouTube. Hermanos, ustedes son la razón de nuestro canal. Ustedes son la razón de que día a día yo pueda compartir con ustedes esta buena noticia. Y para mí siempre es un agrado, a pesar de las adversidades que estamos viviendo en este país, mis hermanos. Adversidades terribles, dolorosas. Hermanos, no saben cómo humillan al pueblo. No saben cómo humillan al pueblo. A veces le digo, Señor, tú eres grande. ¿Cómo hace, mis hermanos? ¿Cómo hace un pueblo? Un pueblo que perece, un pueblo, mis hermanos, que llora, un pueblo que muere de hambre. Un pueblo que su sueldo no les alcanza para sobrevivir. El tema de la electricidad, mis hermanos. 8, 6, 7 horas sin electricidad durante el día. Y yo digo, Señor, tú nos has creado para ser hombres de fe. Y este pueblo jamás se va a resistir a bajar la guardia. Jamás se resistirá a morir, hermano. Jamás vamos a bajar la guardia, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí seguimos al lado del pueblo que sufre. Y hoy la palabra nos viene a decir, denles ustedes de comer. Y yo hoy quiero darle de comer la mejor comida a ustedes, mis hermanos, a un pueblo que sufre, a un pueblo que llora. Y por eso el mejor alimento es la palabra de Dios. Y hoy me comprometo firmemente, me comprometo ante el Dios de la vida a darles de comer a tanta gente que necesita de Dios, que necesita de una palabra de ánimo, a tantos hombres y mujeres que hoy en este país, mis hermanos, seguramente se necesita el pan material, pero a raíz de los problemas, de las dificultades, hoy, hermanos, se necesita más una ayuda espiritual. Hoy se necesita más, mis hermanos, que se predique a Dios a estos hijos que hoy están muriendo de hambre, de dolor, de tristeza, de desesperanza, sin que nadie les hable. Y hoy, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor, envíame a aquellos necesitados, aquellos niños, aquellos hombres y mujeres que son tus hijos, Señor, y son nuestros hermanos. Y nos tiene que doler, hermanos, el que sufre. Nos tiene que doler aquel hermano que llora. Nos tiene que doler cuando muere alguien porque no come, porque no consigue sus medicamentos. Porque en esta pandemia, hermanos, en esta pandemia terrible, seguramente ustedes habrán visto por las noticias, aquí en este país, mis hermanos, muchos hombres mueren por negligencia, porque no hay respiradores de ningún tipo, porque aquí cada quien sobrevive, mis hermanos. Yo doy gloria a Dios, porque el Señor siempre pone su mano poderosa en este país, porque el Señor siempre pone su mano poderosa. Y nosotros, aquí hay un pueblo de fe, mis hermanos. Aquí hay un pueblo que sigue clamando al Señor, a pesar de que muchos idolatraron a un régimen, a pesar de que muchos idolatraron a un sistema. Aquí hay un pueblo, aquí hay una nación que le pertenece al Santísimo Sacramento del altar. De tal manera, queridos y apreciados hermanos, que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes el banquete de la palabra de Dios, el banquete espiritual. Queridos hijos, la primera lectura que hoy compartimos, que nos regala nuestra Madre la Iglesia, está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 34 al 42.
El salmo que meditaremos es el Salmo 26. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El evangelio del día de hoy está tomado según San Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 15. Mis hermanos, evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Espíritu Santo de Dios, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo de actuar. Señor, tócanos. Auxilia, Señor, a tu pueblo. Que esta palabra sea un bálsamo. Que esta palabra nos fortifique, Señor. Que esta palabra nos llene de fe. Nación de fe. Queridos hermanos, les anuncio con gran gozo, con gran esperanza, la buena noticia de nuestro Salvador Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se sienta en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre de amor, hoy hay un pueblo que tiene hambre y sed de ti, Jesús. Hambre de tu palabra. Hambre, Señor, de tu Eucaristía. Hambre, Señor, de ser partícipes de la vida celestial. Jesús, aquí estamos nosotros para adorarte. Aquí estamos nosotros para bendecirte. Jesús, multiplica el pan en este país. Multiplica, Señor, el pan en cada nación. Multiplica, Señor, el pan entre los necesitados. Padre de amor, de misericordia, a ti la gloria, la alabanza y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Queridos hermanos, qué gran palabra hoy el Señor nos ha regalado. Al escuchar este evangelio, al escuchar la primera lectura y el salmo, pudiésemos pensar en el infinito amor que Dios tiene para con sus hijos. Y así es, mis hermanos, Dios jamás desoye la súplica de los humildes. Hermanos, Dios jamás desampara al pobre. Dios camina con su pueblo. Él lo ha dicho: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo, Jesús, se señala a Él mismo. Él mismo dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así que, mis queridos hermanos, no vamos a desconfiar de Dios. No le vamos a dar cabida al enemigo. No le vamos a permitir al diablo que siga haciendo de las suyas entre nosotros, que sigamos dudando,
en medio de esta pandemia tan dura, tan difícil, hermanos, donde el hambre ha incrementado, donde la pobreza ha incrementado, hermanos, donde muchas personas han perdido su trabajo, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Yo he visto la gloria de Dios. Yo he visto al Señor actuando. Ustedes han visto, mis hermanos, que publicamos en nuestros videos. Ellos que no tienen nada que comer. Y el Señor nunca se deja ganar en generosidad. El Señor se parte y se reparte. Escuchen, mis hermanos, el Señor se parte y se reparte. ¿Y se parte para quién? Para nosotros. ¿Y se reparte para quién? Para todos sus hijos. Porque ese es el amor de Dios. Hermanos, el amor de Dios es tan grande. El amor de Dios es sublime, es eterno. ¿Cómo no descubrir el amor de Dios ante esta terrible realidad del género humano, ante esta terrible realidad que vivimos como nación, que usted seguramente vive en su país? Pero la mano de Dios es una mano de poder, es una mano que obra. El Señor así lo ha dicho, lo ha prometido y así lo sigue diciendo. Queridos hermanos, la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que la resurrección del Señor es un acontecimiento de fe. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles, el autor sagrado, Lucas el médico, tiene una profunda realidad en su vida, la vivencia de la palabra. Y él nos viene a decir que el Señor ha resucitado. Este autor, enmarcado en su teología real, en la experiencia del Santo de los Santos, él nos señala al Señor resucitado. Él nos dice, el Señor ha resucitado. Pero ¿lo creemos? Es la pregunta de fondo. ¿Estoy creyendo en el Señor vivo y resucitado? Porque no es solamente decirlo, es creerlo. Es creer que el Señor ha resucitado. Y no ha resucitado desde la perspectiva natural de la ciencia o de los libros. No, mis hermanos, o de lo que hemos escuchado. El Señor ha resucitado porque lo hemos visto, como dicen los apóstoles. Y hoy, en esta primera lectura, nos dice el autor sagrado: en aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín. ¿Quién? Un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. Es decir, que Gamaliel era un hombre erudito, era un hombre bien formado en la ley, etcétera, etcétera. ¿Y qué viene a pasar con este gran hombre? Se levanta, dice la palabra, y no solamente era erudito, sino que era respetado por todo el pueblo. Es decir, seguramente llevaba una conducta moral bien llevada, hacía las cosas conforme a la ley. Mandó que sacaran fuera un momento a los apóstoles y dijo: Israelita, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres. ¿Quién lo está diciendo? Un fariseo. Pero este fariseo, queridos y apreciados hermanos, viene a intervenir a raíz de las acciones de estos hombres. Porque estos hombres, queridos y apreciados hermanos, predicaban la palabra de Dios con poder y autoridad. No se quedaban callados. Donde tenían que orar, oraban. Donde tenían que manifestar y obrar según el poder de Dios, ahí lo hacían. Recuerdan aquel paralítico que estaba en el pórtico, Pedro y Juan: Señor, no tenemos nada, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate. Esto hizo este hombre, esto hicieron estos hombres de fe. Y Gamaliel da razón de estos hombres y le dice: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de hombre importante,
y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se disgregaron todos sus secuaces. Aquí viene planteando este gran hombre, este doctor de la ley, Gamaliel. Tengan mucho cuidado, porque ellos son profetas de Dios. Ellos son enviados de Dios. Los quieren matar, los quieren asesinar. Ellos tienen a Dios en su corazón. Y recuerden, hermanos, que Dios vence. Seguramente usted tenga miedo como ser humano, lo común y normal de un ser humano, que podamos tener miedo. Pero Dios sale a tu defensa. Cuando usted habla de Dios, Dios sale a tu defensa. Cuando usted se convierte en un anunciador, vendrán las consecuencias. Y consecuencias tal vez muy duras, de desprecio, consecuencias de rechazo. En esto es lo que dice la palabra de Dios: el que quiera perder su vida la ganará, y el que gane su vida la perderá. Perderla por la causa de Cristo y por el anuncio del Evangelio es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas, hermanos. Porque ¿qué pasa? Somos seres mortales y algún día tenemos que morirnos. Pero ¿saben qué? Es lo más hermoso: morir para Cristo, morir siendo testigo mártir, testigo del Evangelio, testigo de la buena nueva, testigo del poder de Jesús vivo y resucitado. Y Gamaliel, en este momento tan importante, les dice: tengan cuidado con estos hombres, porque estos hombres son de Dios. Hermano, Dios saldrá a tu defensa. No bajes la guardia en medio de tu realidad, en medio de tu problema, tal vez en tu comunidad, en medio de esta pandemia. Mis hermanos, Dios saldrá a tu defensa. El diablo va a querer derribarte. El diablo seguramente ha puesto en tu corazón deseos de no seguir adorando a Dios, deseos de no seguir escuchando la palabra de Dios, deseos de no seguir viviendo, deseos de no seguir yendo a la misa, deseos de no seguir orando. Hermano, Dios va a salir a tu defensa. Más tarde dice la palabra de Dios: en los días del censo surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente os digo: no os matáis con esos hombres, suéltenlo. Si su idea y su actividad son cosa de hombre, se disolverá, pero si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos y os expondráis a luchar contra Dios. Hermanos, lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios permanecerá, pero lo que es acción del hombre, eso no va a permanecer. Tu vida es obra de Dios, tu matrimonio es obra de Dios. Conságrale cada día tu matrimonio al Señor. Por eso Gamaliel está convencido y dice: no os metáis con esos hombres, suéltenlo. Si su idea y su actividad son cosas de hombre, se disolverá. Pero esto es palabra de Dios, esto es obra de Dios, mis hermanos. La iglesia es la iglesia de Jesucristo, la iglesia es la iglesia del Señor. En medio de la turbulencia, hermanos, ya más de 2000 años, en medio de dificultades, en medio, queridos hermanos, de reformas, en medio, queridos hermanos, de tristes realidades, el Señor ha salido en defensa, porque es la iglesia de Jesucristo y tú fuiste llamado por Dios. Nuestro sacerdocio le pertenece a Cristo. Esto es obra de Dios, querido hermano. Tu comunidad, tu movimiento de apostolado, hermanos, tu parroquia es obra de Dios, porque lo que no es de Dios se disolverá. Porque lo que no es de Dios, hermanos, no va a permanecer. Ustedes creen que esta ley del aborto, ustedes creen, queridos hermanos, que esta terrible realidad de legalizar la droga, de legalizar tal vez el matrimonio igualitario, ustedes creen que esto es obra de Dios. Hermano, esto es obra satánica, esto es obra del diablo, y lo que es obra del diablo se disolverá en el nombre poderoso de Jesús. Bendito el nombre poderoso. Suéltenlo, les dice, porque estos hombres predican y anuncian palabra de Dios. Dice la palabra: le dieron la razón, y habiendo llamado
a los apóstoles los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Dios. ¿Cómo salieron los apóstoles contentos? Hermanos, y muchas veces a nosotros nos pasa cualquier cosita. Muchas veces el párroco nos dice cualquier cosita que decimos: yo ya no voy más para esa parroquia. Yo ya no voy más porque el padre me regañó, porque el padre me dijo que yo estaba feíta, porque el padre me dijo que yo estaba feíto, porque el padre me dijo que yo no me peinaba y yo no vuelvo más a la parroquia, Padre Amaro. Hermanos, los apóstoles se llenaron de gozo por estos ultrajes que habían cometido contra ellos. Se llenaron de gozo. Hermano, que usted pueda sufrir por causa del Evangelio, no tenga miedo, no tenga usted la menor duda que ese sufrimiento te ayudará a alcanzar la vida eterna. Ese sufrimiento, ese ultraje, hermanos, tenemos que sufrir. Seguramente el coordinador te llamó la atención, tu párroco te llamó la atención. ¿Cuántos misioneros hoy son ultrajados? ¿Cuántos sacerdotes ultrajados? Hermanos, y no por esto vamos a dejar de seguir adorando a Dios. No porque nos dijeron cualquier cosa vamos de dejar de ir a la Santa Eucaristía. ¡Qué bendición esta palabra! Ningún día dejaban de enseñar. Ningún día. Hermanos, porque ellos estaban convencidos de la resurrección. Porque cuando tú y yo no estamos convencidos, porque cuando un cristiano no ha tenido un encuentro personal con Jesús, mis queridos hermanos, vendrá la primera tormenta y destruirá todo lo que había construido. Les prohibieron que no enseñaran más de Jesús, pero ellos igual lo seguían haciendo. Porque ¿qué dijeron? ¿Qué nos decía la palabra de Dios ayer? Nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres y vamos a seguir predicando la palabra de Dios en las cárceles, en los barrios, en las comunidades, en aquellos lugares de oscuridad, mis hermanos. Cuánta gente dice: ¿y cómo vas a predicar la palabra de Dios en la cárcel? Y no te da miedo, ir a un barrio. Hermanos, porque primero nosotros obedecemos a Dios. Y en esta pandemia nos podrán seguir restringiendo, mis queridos hermanos, pero nosotros seguimos enseñando la palabra de Dios. Y estos apóstoles enseñaban en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Tal vez nosotros hoy no vamos de casa en casa, pero hoy a través de las redes sociales, mis queridos hermanos, seguimos llegando a tu corazón, seguimos llegando a tu casa, seguimos llegando a tu trabajo, para la honra y gloria de Dios. De tal manera, queridos hermanos, que hoy el Señor se ha manifestado con su gracia. Hoy el Señor nos dice y nos enseña que siempre habrá alguien que va a decir: ánimo. Gamaliel, un hombre judío, un hombre docto, un hombre respetado, ha dicho: déjenlos quietos, ellos hacen el bien. De tal manera, hermanos, que nosotros demos testimonio de Dios, sin importar lo que la gente pueda decir, porque tu testimonio y mi testimonio hablarán por sí solos. Por eso, hermanos, que seamos Biblias abiertas para todas las naciones. Hoy, hermanos, el Salmo 26, un salmo maravilloso. Qué bonito este salmo para ti, hermano. Medítalo hoy en tu casa, en tu corazón. Una cosa pido al Señor: habitar en su casa. Hermano, yo recuerdo cuando inicié en la iglesia, cuando el Señor me llamó a través de esta corriente de gracia de la renovación carismática, cuando yo fui a este primer campamento, hermanos, después de haber llegado del campamento, ustedes no se imaginan el gozo que yo sentía en mi corazón. La capilla, el padre Maro, pues sacerdote, un joven del campo, campesino del campo, como decimos por ahí. Y hermanos, ustedes no saben cuánto anhelaba estar en la presencia de Dios. Ustedes no saben cuánto anhelaba estar en la iglesia, en ese lugarcito donde estaba el Señor. Y me regocijo, hermanos, porque recuerdo perfectamente ese tiempo que estuve
después de haber llegado de ese encuentro personal con el Señor. Y hoy anhelo también este salmo. Una cosa pido al Señor: habitar en su casa. Habitar en su casa, querido hermano. Y de verdad que me gustaba estar en mi casa, pues porque es mi casa materna y la amo. Pero hermanos, no hay cosa tan hermosa. Cada cosa que hago, cuando voy a visitar a mi familia, cuando voy a visitar a mis padres, yo digo: Señor, tú me llamaste para ser sacerdote. Yo te pertenezco. No pertenezco a esta casa, Señor. A pesar de que vivo, de que nací en este lugar, Señor Jesucristo, tu casa es el lugar que anhelo y deseo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una sola cosa pido al Señor: eso buscaré. Hermano, que usted siempre busque estar en la presencia del Señor. En la prueba, alaba a Dios. En la dificultad, alaba. En la tormenta, busca de Dios. Ahí en ese lugar, en ese santísimo sacramento del altar, Dios siempre te va a estar esperando. Dios siempre va a estar esperando un corazón herido, un corazón también lleno de alegría, un corazón sin fuerza. Por eso nos dice hoy el salmista: eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. No un momentito, queridos hermanos. Y hoy sentimos y mañana no sentimos. Hoy creemos y mañana no creemos. Hoy quiero y mañana no quiero. Por todos los días de nuestra vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Hermano, es hoy, mañana y siempre en que necesitamos nosotros seguir buscando del Señor, en que necesitamos nosotros, queridos y apreciados hermanos, seguir adorando al Dios de la gloria. Por eso, con gran gozo, que podamos decir hoy como el salmista y con el salmista: una sola cosa pido al Señor, habitar en su casa. Usted tal vez ha tenido ese encuentro personal con el Señor. Alabado y glorificado sea el Señor. Usted seguramente ha tenido esa oportunidad de estar frente al Señor, de llorar frente al Señor. Recuerdo una hermanita que me decía: padre, yo estaba en la iglesia y era un jueves eucarístico, un jueves sacerdotal, y empecé a adorar y a contemplar la Eucaristía, y empecé a llorar en ese momento. Lloraba y lloraba y lloraba, y había alguien detrás mío, lo sentí, y ese alguien me abrazó y me tocaba y me decía: ánimo, ánimo, yo estoy contigo. Y ella, en ese momento de estar llorando por seguramente su dolor, su tristeza, lo que hubiera en su corazón, ella miró hacia alrededor y dice que todos estaban precisamente orando al Señor, orando. Pero después ella dijo: Señor, eras tú que me abrazabas, eres tú que me consolabas. Hermanos, Dios nos consuela en ese lugar, en el Santísimo, en la oración. Dios está ahí contigo. Por eso nunca vaya a dejar al Señor. Que tu casa, Señor, sea nuestro lugar donde siempre deseemos estar. Hermanos, el evangelio del día de hoy es un evangelio fundamentalmente un evangelio eucarístico, un evangelio donde el Señor nos da de comer. La necesidad de la Eucaristía. Jesús se le aparece a los discípulos de Emaús, los reconocen al partir el pan, que dijeron: verdaderamente era el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ardía, porque nuestro corazón estaba lleno de gozo, porque nuestro corazón estaba lleno de esperanza, nuestro corazón ardía. Pero hoy podemos también ver e interpretar este texto sagrado desde la perspectiva del pan material. Recuerden, hermanos, que el Señor se parte y se reparte. ¿Qué nos dice la palabra, el texto de San Juan? En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Hermanos, Jesús es el mismo ayer, el hoy y siempre. Jesús puede sanar a los enfermos, Jesús puede sanar a los tristes, a los afligidos. Él es el mismo ayer, el hoy y el siempre. Lo seguía mucha gente
porque de él salió una fuerza curadora, liberadora y sanadora. Jesús subió entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿cuánta gente hoy, hermano, tiene necesidad? ¿Cuánta gente hoy necesita el pan material? ¿Cuánta gente hoy necesita del pan eucarístico? Le dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo. Hermanos, Dios siempre nos pide a nosotros. Dios siempre quiere que nosotros nos demos. Dios siempre quiere que tú y yo seamos generosos. Dios siempre quiere que tú y yo veamos la necesidad del otro. ¿Con qué compraremos panes para que coman esto? El Señor lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no basta para que cada uno le toque un pedazo. Hermanos, lo que Dios tiene es suficiente. Lo que Dios nos da es suficiente. Dios sacia el hambre del hombre. Dios sacia el hambre de la sociedad. Dios sacia tu corazón. Para Dios nada es imposible. Si el hombre tiene hambre, Dios lo sacia, hermano. Si el hombre tiene hambre, Dios sacia el hambre profundamente. De tal manera, mis queridos y apreciados hermanos, que hoy nos dice el Señor. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Hermanos, siempre va a haber alguien. Siempre va a haber alguien que nos da de comer. Porque el Señor así lo ha dicho. Porque el Señor así lo ha prometido. Siempre habrá un buen samaritano. Siempre aparecerá un buen samaritano. Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dio la acción de gracias y lo repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Hermanos, Dios hace que el hombre alcance su pan, su alimento, porque esa ha sido su promesa, porque Dios quiere lo mejor para sus hijos, porque Dios no quiere que su pueblo sufra. Padre, ¿y por qué tanta hambre? Padre, y es que Dios no existe, y es que ¿dónde está Dios en medio de esta terrible pandemia? Dios está ahí, hermano. Yo he visto la gloria de Dios. Yo he visto obrar al Señor en mi comunidad. Yo he visto obrar al Señor, hermanos, con los pobres y necesitados. De tal manera, queridos hermanos, que comieron todos. Que comieron. Hermanos, hoy el Señor nos está dando un banquete precioso para ti. Hoy tal vez el Señor no te está dando el banquete eucarístico, pero sí el Señor te está dando el banquete de su palabra. Hermanos, esta palabra tiene que saciar tu corazón. Esta palabra tiene que llenarte de fe y de esperanza. Que el Señor jamás desoye la súplica de sus hijos. Que el Señor jamás desoye la súplica de los pobres y necesitados. Bendito sea el Señor. Y fíjense lo que dice el texto sagrado. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. El Señor los partió, queridos y apreciados hermanos. El Señor sacia. El Señor sacia, mis hermanos. Yo no sé cuál sea hoy tu vacío. Yo no sé cuál sea tu hambre. Tú sabes de qué hambre estás sufriendo. Ojalá sea hambre de la palabra de Dios. Y hermano, hoy el Señor llena tu corazón de la palabra. Los recogieron, dice el texto sagrado, y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Hermanos, esto me hace pensar en nuestra olla solidaria hace aproximadamente unos 3 meses. Yo llego después de visitar los hogares y cuando miro una gran multitud, hermanos, había más de 250 personas en este lugar
que nosotros vamos a visitar a nuestros pobres y necesitados, hermanos, y se me acerca una señora y me dice: Padre, no va a alcanzar la comida, no va a alcanzar la comida, Padre. Yo le digo: mi hermanita, yo creo en un Dios de poder. Yo estoy seguro que toda esa multitud va a comer hoy, le dije. La hermanita se quedó callada. Yo le dije: Señor, tú multiplicaste los panes. Y tú, Señor, no vas a dejar que esta gentecita se vaya siquiera sin comerse un platico de sopa. Hermanos, y para la gloria de Dios, nos alcanzó la sopa. Comieron todos, hermanos, todos comieron, los niños, los pequeños, los grandes. Y yo decía: Señor, gracias. Hoy más que nunca sigo confiando en su poder, mis hermanos. Porque si el Señor, dice la palabra, si el Señor tomó estos panes y comió una gran multitud, hermanos, ¿qué no puede hacer el Señor cuando le entregamos el corazón? Cuando le entregamos nuestra vida, mis queridos y apreciados hermanos. Ojalá tú no le puedas dar al Señor lo poquito. Hermanos, el Señor lo quiere todo. El Señor quiere que tú le entregues tu corazón, que tú puedas ser pan partido para los hermanos, que tú te puedas donar, que yo me pueda donar, que yo pueda ser pan partido, mis hermanos, para tanta gente que necesita saciar su corazón de Dios. Y termina diciendo la palabra, este texto tan hermoso. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Queridos y apreciados hermanos, qué evangelio tan lleno de poder, qué evangelio tan pero tan hermoso. Denles ustedes de comer, es el imperativo del Señor. Es la voz del Señor, mi querido y apreciado hermano. Yo bendigo al Señor por nuestros hermanos colaboradores, por nuestros hermanos que siguen colocando su mirada en los pobres y necesitados. Hermanos, la necesidad es mucha. Hay muchísima necesidad. Pero el Señor jamás va a abandonar a su pueblo. Y este país, Venezuela, y nuestras comunidades, hermanos, el Señor se sigue manifestando, porque el Señor se parte y se reparte para los pobres. Padre de amor, te quiero dar gracias por esta palabra que hoy llega a nuestro corazón. Llénanos de tu fuego, llénanos de tu fuerza, Señor Jesucristo. Que seamos pan partido para los pobres, que seamos pan partido para los necesitados. Señor, heme aquí. Señor, danos la certeza de amarte, danos la fuerza de amarte, Señor. Danos la fuerza de seguirte. A ti la gloria, Señor, la alabanza y el poder y el honor por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes, por haberme acompañado durante la predicación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente seguirle pidiendo que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube Padre Maro. Por favor, denle a la campanita, no se les olvide darle a la campanita, dejar sus comentarios, darle un me gusta, por favor, regálenme un me gusta hoy, queridos y apreciados hermanos, y no se les olvide compartir nuestros videos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nuestra Madre María Santísima les bendiga y les acompañe siempre. Cuídense mucho, queridos hermanos. Dios es su fuerza. Desde Barinas, Venezuela, compartió con cada uno de ustedes su amigo servidor, el Padre Maro Zambrano. Hoy quiero pedir una bendición muy especial para ustedes, queridos hermanos, que se esfuerzan por ayudar a los pobres y necesitados. Mamita María de Guadalupe, acompáñanos en este caminar. Dios los bendiga. Hermanos, no se les olvide orar por los niños que tienen cáncer. Cuídense. Jesús está vivo y resucitado.